Primero que todo, darles la bienvenida a todas, a todos los que están aquí presentes en este taller, en nuestro cuarto día de la Semana de la Docencia. Mi nombre es Julio Contreras, profesional y asesor docente del lado IC, y vamos a dictar este taller junto a Felipe Celeri, quien es el coordinador del área. Y lo hemos denominado o hemos propuesto un taller con este nombre, que es Evaluación entre Pares, como herramienta clave para la evaluación formativa, en o para la evaluación formativa. Ahí en la presentación están nuestros emails, nuevamente vamos a dejar al final, si nos quieren escribir, comentar, o solicitar algún tipo de apoyo en esta temática u otra en torno a evaluación, también va a estar disponible. Los contenidos, básicamente, ¿qué es lo que vamos a mostrar hoy? ¿Qué es lo que vamos a esperar hacer una conversación entre nosotros y ustedes? Es primero partir hablando un poquito de breve conceptualización de qué entenderemos como evaluación de pares. Está relacionado y aparece mucho el concepto de el agente evaluador, la intencionalidad en la evaluación. Sabremos distinguir entre lo formativo y lo sumativo principalmente, pero también vamos a hacer una conexión entre esta evaluación entre pares, entre estudiantes, y la evaluación formativa, cómo se pueden coordinar y complementar para hacer un guiño breve a este concepto de lo intra y lo interevaluativo entre pares. ¿Ya? Luego, una segunda parte donde Felipe nos va a contar aplicaciones prácticas de lo que conversemos en el primer espacio, de en método de proyectos, en cursos, con entrega colaborativa, en tema de ejercicios, tareas, la importancia de rúbrica, qué quiero ver como respuesta a esa pregunta, y luego cómo mediar, qué rol va a cumplir o cumple la retroalimentación en esta idea que le estamos presentando. Ahí vamos a dejar de grabar para posteriormente abrir al análisis de caso y la conversación con ustedes. Y para comenzar, les queremos invitar a la siguiente actividad. Por favor, con sus celulares, entrar a esa página que tenemos ahí descrita, menti.com, y a aparecer, les vamos a pedir ese código, ingresar, y les vamos a pedir que respondan la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas ve usted al incorporar la evaluación entre estudiantes en su curso? ¿Ya? Yo voy a dejar de compartir en estos momentos para poder mostrarles. Ahí sí. Y ahora vamos nuevamente a volver con la presentación. Ahí está. Entonces, el código lo han dejado en el chat también ahí, gentileza ahí de Jeremy, y el código aparece también acá arriba, 80 51 73 77. ¿Qué ventajas ve usted? Ahí van a ir apareciendo ya las primeras respuestas. Les damos la bienvenida ahí a quienes se están integrando a este taller. Estamos y les pedimos que ingresen a la plataforma www.menti.com. Les va a solicitar un código y el código es el que está acá arriba. También lo dejamos en el chat. ¿Qué ventajas ve usted al incorporar la evaluación entre estudiantes en su curso en particular? Acá queremos de alguna forma también hacer un guiño al contexto en el cual ustedes hacen docencia, clases dentro de la facultad. Nos interesa mucho saber esas ideas. Ya tenemos 4 ahí respuestas que nos han enviado. Ventajas, ahí vamos a aprovechar, alguien dice muchas. Vamos a dar un minuto más para que puedan ingresar, puedan
entrar a menti.com e ingresar el código que aparece para que nos digan ustedes qué ventajas ven ustedes al incorporar la evaluación entre estudiantes en sus cursos. Vamos a... Ahí han aparecido más respuestas. Entonces, vamos a proceder mientras los demás pueden estar tiqueando ahí su respuesta. Por ejemplo, dice, los alumnos al evaluar, otros alumnos toman una perspectiva más profunda sobre su aprendizaje. Es es un interesante concepto que hay detrás de esta idea de lo metacognitivo. ¿Qué tanto se apropia un estudiante a partir de evaluar y ofrecer también lineamientos de cómo puede mejorar el trabajo otro estudiante? En la misma línea, los estudiantes pueden hacer una reflexión sobre su propio trabajo. Y acá también hay una cosa muy interesante, dice, promueve el aprendizaje colaborativo, ayuda a la autocrítica. Es muy distinto cuando tus compañeros te dan feedback a cuando lo hace el profesor. Pareciera ser que ese efecto par que nosotros podemos encontrar al evaluar a nuestros compañeros se transforma más rápidamente en aprendizaje que, por ejemplo, lo podría hacer un docente. Eso lo vamos a ver dentro de las ventajas. Entonces, tenemos aquellas ya respuestas y de alguna manera lo que vamos a intentar es dar cierta explicación, vamos a intentar agregar o más bien definir por qué sería importante agregar esta evaluación de pares entre estudiantes, ¿ya? Para nuestros cursos. Entonces, tenemos múltiples ventajas que ustedes las caracterizaron muy bien. Y esto un poco para hacer un poco de recuerdo y ponernos en onda con la conceptualización. Y nosotros trabajamos mucho en el concepto de la evaluación para el aprendizaje. Y este concepto pone el énfasis en que el estudiante debe tener una participación activa en su propio aprendizaje. En este sentido, por ejemplo, una descripción, una clasificación de quiénes o quién puede evaluar en un curso. Tenemos heteroevaluación, cuando habitualmente el profesor evalúa al o la estudiante. Autoevaluación, cuando el estudiante se evalúa a sí mismo. Y también encontramos en la literatura el concepto de evaluación de pares muchas veces asociado y alineado con el concepto de coevaluación. Y aquí tengo que hacer la salvedad de que la literatura no tiene un acuerdo global y completo respecto a si son sinónimos o no, pero sí lo que podemos decir de la evaluación de pares es que existen dos modalidades. Evaluación intrapares es cuando un estudiante participa de un trabajo y es un estudiante quien evalúa a sus compañeros en el mismo trabajo, y está la interpares, que es cuando un estudiante no participó en el trabajo de un grupo, pero sí evalúa a esos compañeros. Esa es una distinción bien importante y que podría darnos un elemento a considerar, por ejemplo, en cursos en donde se plantea la entrega de informes, intermedios, avances, tareas en grupales, por ejemplo. Es importante saber esa distinción. Pero tenemos que preguntarnos también cuáles son las ventajas de evaluar entre pares. Primero, nos ofrece mayor diversidad en evidencias sobre los aprendizajes que lograron y no han logrado los estudiantes. Y en este sentido, el desafío aquí es poder nosotros leer como equipo docente bien las evidencias y canalizarlas para ofrecer algún plan de mejora a los estudiantes que les permite progresar en esos aprendizajes. También otra ventaja,
que nos plantea la literatura, puede resultar menos amenazante que sean pares quienes evalúan. Y también otra ventaja es que es menos limitada, y es menos limitada en función a que no es solamente el profesor el que debe destinar tiempo para evaluar al estudiante, sino que hay otro agente evaluador, hay otra persona que podría suministrar evidencia. Un tercero, permite, y como bien decían en su respuesta, mayor aprobación y apropiación de los estudiantes en lo que se espera de una tarea, ¿ya? Los criterios con cuáles van a ser evaluados los estudiantes, si se los explica otro par, otro estudiante y lo retroalimenta, podría generar una mayor apropiación. También promueve y valoriza mucho la participación y la responsabilidad del estudiante. Tiene que ver mucho con el sentido pedagógico, social y colaborativo que tiene este trabajo de evaluación entre pares, que debe, el sentido de comunidad que debe haber dentro de un curso. Una quinta ventaja es que los estudiantes, como planteaban en el inicio en su respuesta, desarrollan habilidades cognitivas de orden superior, analizan información que le entregan sus compañeros y luego emiten un juicio, que es esta evaluación, esta valoración de qué han hecho bien, qué han hecho mal, etc. Y una de las más importantes en este contexto de docencia remota en línea tiene que ver con que el profesor ve reducida la carga de trabajo, su carga de trabajo, porque el estudiante de alguna forma, al recibir un feedback oportuno de sus pares, de alguna manera quita peso a lo que lo debe hacer solamente el profesor. Nos ponemos en un caso, un curso de 100 o más estudiantes. Suena complejo, ¿cierto? Siempre lo hemos conversado en estos talleres. Pero también, y de la mano con quién o quiénes pueden evaluar, tenemos para qué podemos evaluar. Y una gran distinción primera es que dentro de las intencionalidades tenemos la formativa y la sumativa. En este caso, nosotros vamos a anclar el concepto de evaluación entre pares a lo formativo. ¿Por qué lo formativo? Porque lo formativo, evaluaciones permiten reconocer y reforzar logros, pero también permite reconocer, analizar y corregir aquellos errores que puedan estar teniendo los estudiantes. Reajustar iniciativas, planes, trabajos, por ejemplo, pensar si tenemos que hacer nivelación de algún contenido, de alguna unidad, si tenemos que brindar material para el estudio autónomo de los estudiantes. Eso nos permitiría esta evaluación formativa. Y también, obviamente, direccionar cómo vamos a evaluar y retroalimentar cada una de nuestras evaluaciones del curso. Y luego ya hay una distinción más compleja, más avanzada, que tiene que ver con que lo formativo a su vez se divide en inicial o diagnóstica, aquellos instrumentos que generalmente se aplican al inicio de nuestros cursos para saber el contexto general de aprendizaje en el cual se encuentran nuestros estudiantes, y también evaluaciones formativas de proceso, aquellas, por ejemplo, evaluaciones intermedias que aplicamos durante nuestro curso, una o varias veces durante nuestro curso, y que hoy día están en permanente, no crisis, pero tensión, porque tenemos que también tener cuidado con la sobrecarga de los estudiantes. Entonces, tenemos dentro de la formativa iniciales diagnósticas de proceso, y a los sumativos generalmente se lo asocia con aquellas evaluaciones que dan alguna calificación, alguna nota, ya sea al final de una unidad, al final de una serie de contenidos o de un curso para certificar que lo ha aprobado o no. Entonces, ¿cómo podemos vincular la evaluación entre estudiantes, entre pares, como evaluación formativa? Tenemos acá el concepto de evaluación para el aprendizaje, para apoyar al estudiante a que mejoren su
logros de aprendizaje, y el nexo lo hace el proceso de retroalimentación. Es el proceso fundamental que va a hacer que la evaluación no se transforme solamente en justificar la nota que le pusimos al estudiante, sino que además va a involucrar entregar qué orientaciones, qué pasos puede hacer el estudiante para, de alguna manera, mejorar, ir progresando a lo largo del curso. Ese es el gran concepto que hoy día tenemos y que de alguna manera es el proceso que hace el andamiaje entre la evaluación formativa y cómo podemos de alguna manera intencionarla a través de la evaluación entre pares. Felipe. Gracias, Julio. Bien, entonces, después de esta parte más conceptual, ¿no?, que nos presentó Julio, quería presentarle un par de casos para que con esto empecemos a motivar la siguiente parte, que es la discusión. Cuando hablamos de evaluación de pares, lo clásico que está en la cabeza de muchos, probablemente sea la experiencia, digamos, más común dentro de la facultad, son las coevaluaciones dentro de cursos que tienen una componente de trabajo en equipo, porque se desarrolla un proyecto, típicamente, donde hay presentaciones cada cierto tiempo, donde hay informes de avance, etc. Y entonces se evalúa a través ese trabajo en equipo, la colaboración, digamos, el aporte de cada persona a ese trabajo a través de una coevaluación. Eso es como un clásico, y quería hacer una mención de esto como una primera cosa. Estas coevaluaciones siempre se pueden llevar como un complemento de lo que observa el equipo docente. También uno podría influir también en cómo uno está mirando aquello que está pasando dentro de cada uno de los grupos y registrando, ¿cierto? Tomar algún registro. Y es muy importante, en este caso, tener una correcta rúbrica. Eso es un poco lo que mencionaba Julio en un principio. Es importante tener claro qué es lo que queremos observar, ¿sí? O sea, partiendo haciendo como el pequeño, ¿cómo se llama? La acotación, ¿no? Que uno lo que evalúa es algo que sea observable, ¿no? Uno no sabe si trabajaron bien en equipo en estricto rigor, pero uno tiene ciertas luces de si ese trabajo en equipo fue bueno porque yo los veo conversar de cierta manera, porque yo los veo, qué sé yo, ciertos indicadores que son claros y que yo los puedo mirar, entre comillas, ¿sí? Y entonces esa rúbrica es básicamente pasar a texto aquello que me gustaría ver como profe, ¿sí? Si podemos ir a la siguiente. Gracias. El caso es un poquito cercano porque es de mi curso. En este curso que dicto, que he pasado un proyecto, por supuesto, que tiene una componente de trabajo en equipo bastante fuerte, a través de los años que tiene este curso le he dado muchas vueltas a cómo hacer coevaluación. Y no estaba cómodo hasta hace dos iteraciones. El año pasado, en primavera, fue la segunda iteración de esta manera de hacer, y ya llegué a una conformidad. Tenemos esta rúbrica, aquí está la rúbrica, tiene este formato que tiene dos criterios, si ustedes ven acá, el número 1 y el número 2, que tiene que ver con el compromiso de cada persona dentro del grupo y la calidad como entrega, porque uno podría ser una persona que entrega a tiempo, pero entrega algo que no es de la calidad esperable, ¿sí? O al revés, entrega de muy buena calidad, pero se demora muchísimo, como en esta frase de lo perfecto es enemigo de lo bueno, y es una persona que quiere hacerlo perfecto y por eso se retrasa, y eso también tiene un problema. Podrían haber más dimensiones, evidentemente, pero nosotros nos centramos solamente en esas dos. Y aquí hay una manera de cómo evaluar, una escala, digamos. Y esto se lo pasamos a cada estudiante, donde ellos y ellas van mirando, qué sé yo, por ejemplo, Julio, qué sé yo lo evalúo en su compromiso de dedicación, entonces miro la tablita, miro la descripción, ¿no? La descripción que aparece bajo el título compromiso de dedicación, y veo en cuál de estos niveles se representa mejor a mi compañero o mi compañera en esa frase, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Y entonces se asigna esto y se llega a un porcentaje. ¿Por qué un porcentaje? Porque teníamos este problema en el curso anteriormente, que
La coevaluación, esta parte, digamos, que también tiene una autoevaluación, también el estudiante se mira a sí mismo en términos de estas dos dimensiones. Antes se consideraba que si un 10 o 15% de la nota final en algún ítem era el 10-15%, eso era lo que teníamos. Y la verdad es que como que no la pescaban mucho. Entonces, junto con mis auxiliares, que siempre tengo la fortuna, que siempre han sido muy buenos y tienen buenas ideas, llegamos a esta solución, en que a través de ciertos promedios y qué sé yo, la parte de la coevaluación del trabajo en equipo se transforma en un porcentaje. Y entonces, por ejemplo, si el grupo completo se saca un 6 en el entregable, no todos se sacan un 6, porque no todos tienen 100% en sus criterios de trabajo en equipo. Entonces, quien trabaja menos, o quienes de alguna manera el reporte es que trabajaron menos para ese entregable, entonces no obtienen el total del botín, sino que obtienen un poquito menos en ese entregable. Luego, si mejoran al siguiente entregable, por supuesto que van a obtener más entregables. Esto es porque a nosotros nos da un poquito de cosa este tema que pasaba con la manera de evaluar, que si uno tenía una buena coevaluación, como que la calidad de su entregable subía. Es decir, si yo tenía un entregable de calidad 6, de nota 6, ¿cierto? Esa es la calidad del informe. Entonces, ¿por qué a una persona que trabaja más por ese informe, como que el informe sube de calidad? No puede subir de calidad. Entonces, también abordamos esa dificultad que teníamos esa incomodidad como equipo docente también. Siguiente, por favor, Julio. Una idea, porque esto no tiene que ver con una implementación real, por lo menos que no conocemos nosotros dentro del área. Hay muchos cursos, hay más de 1000 cursos, sección en cada semestre, y por supuesto que no tenemos tantos ojos para mirar cada uno de los cursos. Entonces, esta es una idea que tenemos nosotros, que promovemos para la evaluación formativa, al menos, que es para los cursos que son la gran mayoría de la facultad, que son de ciencias básicas o ciencias de la ingeniería. Estamos hablando de prácticamente todo el plan común y gran parte de los cursos de licenciatura, ¿sí? de los de tercer y cuarto año que tenemos en la facultad. Que es un poco como intervenir en el estudio personal de los estudiantes. Nuestros estudiantes se juntan y conversan y resuelven problemas, ¿cierto? Y eso uno podría motivarlo a través de una cierta evaluación y una cierta retroalimentación. Es importante toda esta parte guiarla, evidentemente, porque dejarlos a libre albedrío, y si es que esto va a tener alguna notita dentro del acta, también hay que mediarlo, digamos, ¿cierto? Entonces, y la retroalimentación también es importante, y ya lo podemos comentar más adelante. Tenemos algunos tips sobre retroalimentación que hablan de este concepto del feedback sandwich, que en muy corto es decir algo bueno, manifestar lo que se puede mejorar y después decir algo bueno como para que tenga una mejor recepción esa retroalimentación de parte de aquellos oídos, ¿no? Que es una buena indicación para cuando uno hace que esto lo hagan otras personas y no uno como profe. Y es súper importante tener una rúbrica que declara qué se espera ver, porque entonces así activamos lo que decía Julio arriba, y lo que ustedes también nos decían en lo que ustedes ven como una ventaja de la evaluación de pares en la parte formativa, que se empiezan a entrenar en entender lo que uno como profe quiere ver de parte de ellos en la producción, ¿cierto? En lo que producen para un control, para un informe, para lo que sea. Siguiente, por favor. Lo que sí existió en la facultad en algún momento, está un poquito añejo, pero tampoco tanto, de 2018, segundo semestre, para el curso de cálculo diferencial integral. Estamos hablando de un curso realmente de ciencias básicas, ¿cierto? Las primeras matemáticas que ven nuestros estudiantes. Un grupo de profes se motivó a cambiar la manera de la forma en las pautas clásicas. Probablemente buena parte de los que están presentes conocen cómo son ese formato, ¿no? Y lo que buscaron en este ejercicio, se aplicó en varios cursos, tuvimos un pilotito bien interesante con varios resultados bien interesantes al respecto, es en explicitar a través de una frase el qué es lo que tiene puntaje. Entonces, si, por ejemplo, explicar que estas son funciones continuas en su dominio. Entonces, eso es lo que buscamos. Si uno le pasa esto a un estudiante, por ejemplo, durante su el estudio personal, que podemos organizar un poquito, hacer grupos, qué sé yo, y darle esta rúbrica,
uno podría, como de alguna manera, motivar el qué es lo que vale, qué es lo que, como comillas, vale plata, ¿sí? Aquí un estudiante que mira esto puede saber que calcular derivadas vale harto. Explicar que estas funciones son continuas en su dominio vale menos, ¿cierto? Entonces eso también puede guiar el estudio, el aprendizaje de cada uno de los y las estudiantes para ver dónde poner la apuesta, digamos, dónde ir profundizando, qué es lo que se valora, y no tener sorpresas después a la hora de una evaluación, decir, yo no sé por qué me saqué la nota. Entonces, eso podría ser muy, muy, muy potente de tener estas prácticas con respecto a cómo se hacen este tipo de rúbricas. Siguiente, Julio. Muchas gracias. Esto ya para ir cerrando, para ir como moldeando todo lo que hemos dicho. A nosotros nos parece, y es algo que promovemos harto, es en generar este tipo de rúbricas o pautas de cotejo, dependiendo de los formatos que tengan. Hay ciertas diferencias en términos teóricos de qué es una rúbrica y qué es una pauta de cotejo, pero lo central es declarar en una frase que tiene un verbo, digamos, que es una acción observable, qué es lo que yo quiero que pase con mis estudiantes, qué es lo que yo quiero ver, cuál es esa evaluación perfecta para mí, ¿cierto? Eso declararlo, que sea fehaciente, y dentro de la evaluación formativa, incluida la evaluación de pares, uno tiene oportunidades para hacer esto y para ir entrenando aquello, que nuestros estudiantes comprendan mejor qué es lo que nosotros queremos ver de su evaluación. Hay esta diferencia que es muy interesante de la evaluación inter o intrapares, ¿cierto? De quienes hacen una producción en conjunto, se evalúan entre ellos o que evalúan la producción de un otro, ¿cierto? Es interesante porque nos abre un poquito el foco a que la evaluación de pares no solamente coevaluaciones en el contexto de proyectos y trabajo en equipo, tiene más dimensiones y más aplicaciones. Y una pregunta que nosotros sabemos que es algo que yo creo que a todos nos pasa, en la evaluación de pares como que perdemos un poco el control, ¿no? Como que cómo se van a evaluar entre ellos y lo van a hacer bien y qué sé yo. Y aquí está la respuesta es sí, claro, por supuesto uno pierde un poco el control, pero si uno tiene una buena rúbrica, si uno diseña el sistema, pone límites a todo esto que está ocurriendo, entonces uno empieza a ganar control sobre aquello, dejando también que haya ese descontrol que es apropiado, porque hay una parte entre pares, una comunicación entre pares que es muy potente, como también ustedes decían al principio, en lo que vimos en el Mentimeter, que ese efecto de que un colega, digamos, que es igual a uno, le explique, es muy potente, tiene un efecto muy potente más desde el lado psicoemocional que desde el lado más técnico. Y una cosa que uno puede hacer es corregir correcciones. Durante el año pasado, en algún momento, no recuerdo cuándo, vi la experiencia de un programa que se llama EPICS en la Universidad de Purdue en Estados Unidos, que lo que hacían era totalmente autoevaluación. El equipo docente le pasaba a cada estudiante, esta es la rúbrica, usted lo que tiene que lograr es esto. Había todo un sistema, por supuesto, que era elaborado, pero básicamente cada estudiante iba diciendo, yo, profe, tengo esta nota. Y le decía, esta es mi autoevaluación. Profe, póngame un 6. Y bueno, dije, pero ¿cómo? Eso es una locura. Pero lo que pasaba es que al lado el estudiante tenía que explicitar cuál era la fuente de información que podía revisar el profe, como el medio de verificación, si estamos hablando en el contexto de proyecto, de por qué la persona se evaluaba de esa manera. Entonces lo que hacía el equipo docente era después llamar, entre comillas, estoy haciendo una caricatura de lo que era el sistema, ¿no? A cada estudiante y decirle, a ver, ok, tú te pusiste un 6 y me dices que este es el medio de verificación, yo hago clic, lo miro y digo, ah, sí, es correcto lo que tú dijiste, muy bien, pum, certifico. Entonces como que es corrección de la corrección, ¿no? Que no es aplicar la pauta, sino que está más libre a estudiantes. Y bueno, una sugerencia, como la gran parte de las sugerencias que nosotros hacemos como área, si a ustedes les interesa entrar en esto, tienen alguna idea de cómo implementar, probar algo pequeñito, qué sé yo, 1 o 2 intervenciones durante el curso, qué sé yo, y ver qué pasa. Y veamos qué pasa. Y veamos a ver si notamos que los estudiantes reaccionan bien, podemos hacer una pequeña encuesta, ¿cierto? Podemos tratar de ver qué pasó ahí y si funciona, bueno, lo empezamos a cimentar para las siguientes versiones. Bien, Julio, me parece que la próxima lámina es la última. Así es. Sí, pasemos a la siguiente lámina y cerremos esta parte. Bien, pues aquí está como el contexto general y con esto queremos pasar a las preguntas y esta parte ya la vamos a dejar de grabar.